Mientras los medios te llenan de mentiras, Weston Price, este tipo que estás viendo acá, documentó algo brutal. Las comunidades ancestrales tenían dientes perfectos y cero enfermedades degenerativas. ¿Y sabes qué cambió todo? Yo creo que es obvio, el azúcar y las harinas modernas. Este investigador es de los últimos, de la época del 1940, que investigaba con intención y no con manipulación, como el que te he contado en algunos videos, Ansel Keys. El descubrimiento de Weston Price él se dedicó a hablar sobre la nutrición ancestral y entender todas las comunidades, mientras que todos los canales de comunicación te vendían una mentira, te vendían lo que necesitaban vender porque estaban creando fábricas para alimentar a los humanos como animales de finca que lo único que buscaban era engordarlos con calorías vacías. Bueno, combinando temas. Él te conectó con la biología humana. Sí, en sus viajes investigativos por sociedades tradicionales, Price encontró personas libres de caries y enfermedades degenerativas, con rostros bien formados, gracias a una dieta ancestral rica en grasas animales y todas estas vitaminas liposolubles que hay detrás de las grasas, vitamina A, D y K2. Cuando tú entiendes la importancia de conectar con tu biología, es que te das cuenta que no naciste para estar cansado. No fuiste diseñado para vivir con barriga y sin foco y sin deseo. El problema no sos vos, el problema es la forma en la que te dijeron que había que alimentarse. Hoy no te voy a dar teoría suelta, hoy te voy a dar el mapa, qué comer, cuánto comer, cómo entrenar y qué vas a sentir en cada fase de este proceso. Esto no es la tendencia de moda de los ancestrales. Ay, no, es que ahorita todos se creen ancestrales como, qué sé yo, este tipo Liver King, que se usaba un montón y comía hígado en exceso y se volvió viral por hacer esas ridiculeces. Bueno, esto no es una tendencia. De hecho, este man es un mal referente de este protocolo ancestral. Esto no es una tendencia, es volver a ese diseño original. ¿Sí? Entonces, imagínate por un momento a un cazador de hace 40.000 años. Su vida era simple, despertar, moverse, cazar, descansar. Todos los días, ¿sí? Despertar, era un ciclo. Buenos hábitos. De hecho, los hábitos eran mucho más fáciles de forjar en ese entonces cuando la vida era más simple. Y hoy en día, literalmente escriben libros y la gente, hay un libro súper tendencia que es Hábitos Atómicos, que te enseña a hacer los hábitos que antes eran intrínsecos en este diseño del hombre original. ¿Y su alimento cuál era? Pues carne, grasa y órganos. Entonces, no existían avenas, ni panes integrales, ni aceites vegetales refinados. Entonces, bueno, con la llegada de estas industrias apareció el mensaje, ¿sí? La grasa mata, el pan es vida. La grasa mata, el pan. Y en ese entonces solo había canales de comunicación oficiales de los gobiernos. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque eso es muy importante para entender por qué el sistema estuvo tan dañado, el sistema socioeconómico, demográfico, bueno, todo lo que son los sistemas gubernamentales y las sociedades modernas, estaba muy dañado porque la información era de un canal. ¿Sí? O sea, era el canal. Lo que dicta el gobierno era el único canal. Entonces, estos gobiernos o gigantes privados procesaban la información y te vendían una verdad absoluta. La ventaja que tenemos hoy a 2025 es que tenemos esa potestad de dudar y de buscar información y de validar información y de encontrar un, como información infinita casi y filtrarla y lograr crear tu conciencia real sobre la información y no simplemente tragar entero, como digo yo, de estos canales oficiales. Entonces, bueno, la sociedad se comió todo ese cuento de que no, ustedes tienen que comer ahora es cereales integrales y no integrales también. Tienen que comer panes y eso terminó, o sea, uno ve las gráficas en cómo aumentó obesidad y demás parámetros que miden esta tendencia, pues el resultado fue un cuerpo inflamado, una mente apagada y la libido por el piso. De hecho, no sé si sabías que los Kellogg's, los cereales estos, fueron pensados para apagar la sexualidad. Bueno, entonces, bueno,
quiero que te quede claro esto porque aunque me gusta más la imagen de la izquierda, porque es ancestral, pero tu cuerpo puede usar dos combustibles, glucosa o grasa. La glucosa es como una fogata, calor rápido, cenizas, bueno, el calor es la energía. Las cenizas son esos radicales libres que implica la glicólisis en exceso. Entonces, ¿por qué la gente está inflamada, vieja, con muchos radicales libres, buscando terapias antioxidantes? Pues por esa glicólisis, que es este proceso con cenizas. Y se apaga enseguida. O sea, me cargo, recargo, cargo, recargo. Mientras que la grasa la podemos asociar más como un reactor estable, energía limpia y constante. Yo también uso para explicar esta diferencia la metáfora de la electricidad. ¿Sí? Uno, corriente directa es un flujo constante de electrones, mientras que la otra depende de el comportamiento en el tiempo, de cómo se consuman. Entonces, la grasa es una fuente mucho más estable y cuando no hay alimento exógeno, o sea, cuando no la comemos, nuestro cuerpo tiene las reservas y simplemente lo que hace es tomarla y usarla a nuestro favor. El, me estoy adelantando. El poder de las cetonas. Las cetonas alimentan tu cerebro mejor que el azúcar. Y esto es un hecho. O sea, es una molécula que es beta-hidroxibutirato. Tiene evidencia de que es mucho más, o sea, el tipo de ATP que le da a esas reacciones de la sinapsis entre conexiones neuronales, un beta-hidroxibutirato a una molécula de glucosa es totalmente diferente y efectivo. Primero, ¿por qué? Porque el beta-hidroxibutirato requiere oxígeno. Entonces tu cerebro se va a oxigenar más. Y de ahí es donde viene esto que les cuento de la claridad mental. Y el poder de las cetonas alimentan tu cerebro mejor que el azúcar. Reducen la inflamación y estabilizan esa insulina que va a ser nuestro enemigo. Y obviamente lo que les decía, despiertan tu claridad mental. Ahora sí, de cazador a hombre blanco. El ser humano evolucionó como cazador carnívoro. Entonces nosotros estamos involucionando, alterando toda esta nutrición real, toda esta nutrición evolutiva. Entonces pasamos miles de millones, bueno, millones no, fueron 3 millones y bueno, centenares de miles de años comiendo carne, grasas y vísceras. Y eso es lo que arrojan estas investigaciones de Weston Price, cómo las tribus o sociedades que conservan estos hábitos ancestrales no sufren de los males modernos. Luego llegó esta industrialización aproximadamente en paralelo a estas guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y llega azúcar, granos, los aceites industriales. De hecho, los aceites industriales se usaron estratégicamente para la guerra, para poder llevar y transportar calorías lejos de las ciudades donde se conservaban la domesticación de los animales y las grasas animales. Entonces, estas margarinas se usaron para, por ejemplo, no sé, invadir Rusia. Entonces, les doy a esta gente estas calorías, pero un gobierno, ¿qué le importa la vida de un soldado? O sea, perdón, lo dije. Pero realmente es así, o sea, da igual, o sea, necesito que ustedes rindan y que ganemos esta guerra. Y por eso les daban margarina y les mandaban estas grasas para que, de hecho, ellos estaban en una cetosis totalmente disfuncional, porque comían era, no sé, panes y margarinas para poder tener calorías, pero no tenían salud. Bueno, y ahí es donde llegó el hombre blando. ¿Sí? Cuando empezó a consumir estos alimentos, no por supervivencia de guerra, en el contexto en el que fueron diseñados, bueno, cuando los diseñaron en estas guerras se dieron cuenta, wow, esto pues tiene un rendimiento financiero increíble, normalicémoslo y pongámoslo a nivel mundo, y ahorita el mundo consume más margarinas y cereales que alimentación real. Bueno, continuando. Este hombre moderno bajó su testosterona, ¿sí? También, si analizamos gráficos del comportamiento de la testosterona en el tiempo, es increíble cómo fluctuó en tan solo entre 1950 y 2050, bueno, en 2025. Entonces, es sorprendente. Incluso personas que entrenan y que no tienen barriga, que creen que tienen una buena testosterona porque tienen sexo 2 veces por semana, no saben el poder que pueden desbloquear con un protocolo keto carnívoro, que te devuelve a tu diseño de fábrica. Y es aquí donde inicia esta clase, donde te voy a explicar exactamente qué hacer para transformarte a tu biología
de diseño y evitar todos estos problemas modernos que tengo. Simplemente una pista, más carne y huevos, menos muffins, menos azúcar y es muy simple. Y bueno, aquí tengo un tipo de que se ponía, pero literalmente es una transformación. Este es el tipo que yo les decía. Este es el típico gym rat, el de la izquierda. Está bien, ¿sí? O sea, entrena, vicioso, lleva 10 años entrenando porque tiene buen brazo, marcación de las venas de la mano, todo bien, pero está estancado. Lleva 10 años entrenando y está ahí porque no ha logrado superar esa barrera. Y está el otro que ya está gordo y que ya tiene que pasar al before. O sea, está el before que va a llegar al after. Pero hay muchos en el before que no pasan a este after. Entonces, hoy te voy a enseñar qué hacer exactamente. Y fase por fase. Entonces, en este viaje de 60 días, no te voy a hablar de teoría, te voy a hablar de lo que vas a sentir, de lo que vas a comer y de cómo vas a entrenar. Entonces, la fase 1. Los primeros días son un golpe. O sea, vas a sentir cansancio, niebla mental, antojos, y esto no es debilidad, es que tu cuerpo está soltando esa droga llamada azúcar, que de hecho hay estudios donde se confirma que es más adictiva que la cocaína. Entonces, en esos días, ¿qué es lo que vas a hacer? Sal y electrolitos durante el ayuno. Bueno, vas a ayunar, obviamente. Vas a introducir el caldo de huesos para tener esa carga rica de aminoácidos y de sodio. Vas a empezar a consumir magnesio, sí, somos ancestrales, pero también sabemos de que hoy en día no hay buen magnesio en los animales, en las plantas, y esas plantas que comen los animales. Entonces requerimos este magnesio que antes teníamos sin problema, pero hoy lo requerimos. Entonces, vamos a suplementar magnesio. Vamos a empezar a consumir grasa abundante. ¿Cuáles? Ghee, manteca de res, aceite de coco. Bueno, más adelante les explico bien cuáles son las grasas por ahí. Y de 2 a 3 comidas al día, con carne y huevos en abundancia. Entonces, ayuno, magnesio, electrolitos, caldo de huesos y tus comidas van a ser carnes con grasas y huevos. ¿Cuál es el resultado de esto? Tu inflamación va a bajar de 2 a 4 kilos en solo una semana. ¿Sí? O sea, entre la semana 1 y la 2 vas a ver incluso gente que pierde 8, porque ya, bueno, los que pierden 8 es porque les sobraban 50. Pero entre 2 y 4 kilos, que es literalmente el vaciado de glucógeno muscular y hepático y esa primera desinflamación por efecto insulínico. Entonces, al final de esta segunda semana ya vas a empezar a producir cetonas de forma eficiente. Tu cuerpo aún no las vas a ver, no las va a saber utilizar, pero sí vas a sentir esas primeras chispas de la claridad mental. Entonces, ¿qué viene después? La fase 2, ¿sí? Que es la adaptación a la grasa. Entonces, aquí es cuando empieza a despertar. Pero hay personas que la fase 1 se extiende un poco más de estas 2 semanas. Entonces, esta energía se va a empezar a estabilizar y ya no necesitas comer cada 2, cada 3 horas porque ya tu cuerpo es autosuficiente energéticamente. Entonces puedes entrenar en ayunas sin ningún problema y no te vas a marear. Eso sí, es muy importante garantizar estos macros, ¿sí? Y estos se aplican para otros protocolos de alimentación, pero la proteína es fundamental que se alcance entre 1,6 a 2 gramos por kilo. O sea, 2 gramos por kilogramo de peso. Es decir, si pesas 70, 140 gramos de proteína efectiva. Hay un cálculo muy simple que siempre le he enseñado a las personas. No está aquí, anótenlo por ahí, busquen dónde anotarlo. Y es que si mi proteína efectiva es de X número, en este caso son 140 gramos de proteína efectiva, yo cojo ese número y lo divido por 0,22 y eso me va a dar la porción aproximada de carne total de mi día. O sea, en peso en crudo. O sea, bueno, creo que se lo puedo hacer aquí en vivo. Entonces, calculadora. Tengo el celular cargando. A ver. 140 gramos es la cantidad que necesito de proteína efectiva al día. Entonces yo cojo esto y lo divido por 0,22 y esto es igual a 636 gramos de carne roja en crudo, por ejemplo, o 300 de carne, 300 de cerdo.
Ese es un cálculo muy sencillo que te va a entender y te va a facilitar ese conteo de macros que después no se vuelve esencial. ¿Qué tanta grasa? Hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque si estamos ya haciendo una ventana de alimentación corta, la grasa va a estar determinada. Si estás en un proceso como el mío, que estoy grandísimo, con mucho esfuerzo, mucha fuerza, 105 kilos, midiendo 93, 10 kilos por encima de mi masa muscular, pues necesito un montón de grasa porque consumo, mi metabolismo es muy acelerado, consumo muchas calorías. Pero en otro proceso, simplemente cuando la grasa dietaria de esas se genera saciedad, pues ya tu cuerpo usa su propia grasa. Entonces, a mí no me conviene usar mi propia grasa porque me interesa es generar un entorno donde esté bien energéticamente y construya masa. Bueno, un caso, dependiendo de cada caso. Todo eso lo analizamos en mi programa, pero aquí te estoy dando toda la estructura. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Muy sencillo. Ay, el carbohidrato, menos de 20 gramos para mantener la cetosis o incluso cero. Bueno, resultado de esto, menos cintura, energía constante y el foco ya empieza a afilarse. Semana 5 a 8, cuando ya el rendimiento empieza a ascender, ¿sí? En esta fase es cuando ya todo se integra. O sea, ahora vos ya sos más eficiente operando con grasas que con azúcares. O sea, ya tu fuerza regresa y rompes tus récords. Tu líbido y testosterona suben y tu recuperación, gracias al colágeno, la carnitina y el omega 3 de la carne, también mejor. O sea, a veces uno se pega unos entrenos pesadísimos y esto se recupera uno rapidísimo. De hecho, ahorita, en esta época, no estoy durmiendo casi, que mi hija no me deja de un mes, tengo una hija de un mes, no me deja dormir. Entonces, aún así voy y entreno durísimo, pesado, al fallo, pero obviamente, si no estuviera en un protocolo con esta abundancia nutricional, pues seguramente no pudiera hacer todo lo que hago. Obviamente sé que estoy abusando del catabolismo, pero ese es otro tema. O bueno, ese tema lo toqué en una de mis conferencias del programa, pero es algo que uno no debe usar mucho el catabolismo y permitir una buena ventana anabólica, pero funciona, o sea, no soy una máquina. Solo para los que estén aquí pendientes. Bueno, tu apariencia cambia. Menos agua, menos grasa visceral y más músculo firme. O sea, se siente, o sea, uno ve ya la piel así como es de pollito. El cuerpo se forja y la mandíbula también se empieza a definir. O sea, bueno, aquí porque tengo barbita, pero toda esta grasita de aquí del cuello también, porque es que no estás regulando solo tu déficit calórico de siempre. Estás regulando tu perfil hormonal y esta grasa también tiene que ver mucho con la tiroides, entonces estás comiendo rico en selenio, no se escapa ningún micronutriente. Y aquí es cuando te das cuenta, o sea, cuando llegas a la semana 5, por eso es que en el plan hay personas que me dicen, ah, Vittorio, ¿qué hago si me como una hamburguesa? Y yo, no, no, espere, pruebe en la semana 5 y la 8 pruebe lo que se siente esto y ya después decide qué hacer. Si volver con el sistema de porquería de adicción a los alimentos o seguir viviendo como una máquina. Y ahí es cuando les digo, como, "Oh", es cuando me dicen, bueno, voy a aguantarme 8 semanas. Y se aguantan y luego me dicen, no, ya le cogí fastidio a esas invitaciones que me invitan a comer pizza y así. Bueno, entonces tu cuerpo no está pronto, simplemente estaba mal alimentado. Y aquí es donde empieza este rendimiento en ascenso. Entonces, ¿cuáles son los alimentos básicos? Ahorita sí los tips prácticos. Y voy a pasar esto rápido. Huevos de carnes rojas de res, cordero, oveja y hasta caballo. Sí, cualquier animal rumiante es súper bienvenido. Lo mejor. Huevos enteros. ¿Cuántos? De 3 a 6 por día, dependiendo de tu requerimiento. Bla, bla, bla. Mucho mejor si son ecológicos. Pescado graso, salmón, sardinas y mariscos. Excelente por su aporte de omega 3. Y sobre todo las sardinas es una joya. ¿Por qué? O sea, yo he analizado todas las variables micronutricionales de estos protocolos carnívoros y hay un déficit y es el calcio. ¿Mm? A pesar de que tenemos un buen consumo de K2 que nos moviliza el calcio, este déficit se puede suplir con sardinas, es lo mejor, o con los quesos madurados. Pero hay personas que no les gustan los lácteos, entonces, bueno.
tema aparte. Sardinas y mariscos. Vísceras, de 2 a 3 veces por semana porque ya tienen tantas vitaminas que te pueden causar hipervitaminosis y ponen a trabajar demasiado pues el sistema de limpieza de proteínas, riñón, hígado. Entonces, bueno, incluso hasta pueden comer sesos de res. Bueno, hay gente que no se atreve, pero bueno, yo lanzo y ustedes deciden cuáles eligen, pero estas son las estructuras, como que esta es la base de todo. Y las grasas, pues que van a ser ghee, seo, y los vegetales, bueno, las grasas vegetales prensadas en frío solo si se saben consumir, ¿sí? Porque hay gente que llega con el oliva y lo calienta y luego lo oxida y bueno, el aguacate aguanta un poquito más, el coco, pero esas sí se saben consumir, pero en realidad las que deben ser más recurrentes son ghee, sebo de res y ya, esas dos. Las otras sí tienen muy buen ácido oleico, pero igual y el sebo también lo tiene. Entonces sí, el ácido oleico es muy bueno, pero en realidad nuestras grasas ya lo tienen. Entonces me interesa más que el perfil lipídico se comporte de otra forma y no con esa obsesión de consumir ácido oleico. Entonces, continúo. Esto me faltaban los vegetales. Tenía que pasar antes de la positiva. Me adelanté con las grasas. Bueno, ya les dije lo de las grasas. Los vegetales. Principalmente los que fueron diseñados evolutivamente para ser consumidos. Sí, a ver, aquí hay mucho mareo en cuanto a qué sí, qué no, pero te lo voy a explicar muy sencillo. En un sistema idóneo, la fruta estaría medio amigable a un protocolo carnívoro, pero las frutas de hoy en día tienen un exceso de azúcar y la gente no las sabe consumir. ¿Por qué? Porque la fruta está diseñada para ser consumida. Hay unos vegetales que no están diseñados para ser consumidos porque tienen antinutrientes y su mecanismo de defensa en este mundo de supervivencia es literalmente enfermar a su depredador. Mientras que hay unos que lo que buscan es ser consumidos, son unas plantas que buscan ser consumidas, por eso dejan en sus frutos semillas adentro para que su depredador o su consumidor se las coma y luego haga popó, o sea, así funciona la biología y ecología, y luego haga popó varios kilómetros más adelante y propague su existencia. Capsicum annuum es una familia de los pimientos, chiles, ajíes, tienen semillas por dentro y aparte no tienen esa desventaja de la fruta de ser tan rica en azúcar. El aguacate es como una superfruta que integra como todos los mundos, o sea, todos los protocolos de nutrición los une el aguacate. O sea, el aguacate es como, no puedo decir como la ONU porque la ONU también tiene su postura, pero digamos que el aguacate sería el dios de la nutrición, que los veganos consumen, los carnívoros estrictos no, pero sería como la única fruta que aceptaría. Entonces es como, wow, el todo, el que lo aceptan todos, el que lo quieren todos, por eso se los dejo acá. Los lácteos opcionales, eso sí, pero valen mucho la pena por lo que les decía anteriormente del calcio. Sin embargo, hay personas que tienen cierta alergia a esa caseína, a esa proteína del queso, que no les funcionan. A mí me fascina y me parece muy práctico. Entonces, lo recomiendo mucho. ¿Qué eliminar? Sobra decir. Azúcar en todas sus formas, cereales, pan, pasta, arroz, legumbres, aceites vegetales industriales, alcohol y ultraprocesados. Incluso los ultraprocesados que se venden como keto, que sí, que no son tan malos como procesados, pero estos procesados terminan siendo, a ver, un baño de stevia, monk fruit o alulosa combinado con harina de almendras y colorcitos y pigmentos naturales. Entonces, pues, ¿para qué? Comer carne y huevo. Entonces, ¿cuáles son los suplementos estratégicos para el rendimiento? Entonces, conectamos la ancestralidad con la modernidad ayudándonos de estos suplementos. Entonces, base, creatina monohidrato. ¡Fua! Brutal. Yo no la consumí mucho tiempo y luego, obviamente, que no sean de esas con sabor a frambuesaurio, yo qué sé, kiwita, no sé, kiwi con frutos del arco iris, no. Solo monohidrato y limpio. Entre más limpio, mejor. Si es sello Pure, aún mejor. La creatina se siente. O sea, se siente que entre uno más músculo tenga, más depósitos para creatina le tiene. Entonces uno siente que crece un poquito. Obviamente son depósitos principalmente de agua, pero la creatina a uno le aumenta por ahí entre 200 hasta 1 kilogramo de masa muscular magra cuando se llenan los depósitos.
Entonces uno sí lo permite crecer. Y también la fuerza para cargas así tipo powerlifting se sienten. O sea, a mí los suplementos que no se sienten, yo los digo, eso puede funcionar o no, pero la creatina se siente. No la consumo y lo siento. Por más de que uno consuma mucha carne roja, nunca va a ser suficiente para llenar todos los depósitos de creatina. Entonces, 5 gramitos está bien. Obviamente hay funciones que depende del peso, pero con 5 ya se garantiza algo bastante funcional. Magnesio bisglicinato. Óptimo para el descanso y la recuperación. Tenemos un déficit de magnesio. Yo tengo un protocolo más avanzado de cómo consumir el magnesio, que es con trionato, malato en diferentes momentos del día, pero no es tema del video. Lo estamos manejando en el programa. Entonces, bueno, aceite MCT. Este aceite, MCT significa Medium Chain Triglycerides. Entonces, nosotros tenemos diferentes cadenas de ácidos y son los que vamos a descomponer para convertir en energía. Entonces, los de cadena media se van a convertir muy rápido en energía. Entonces, los usamos estratégicamente para deportes diferentes. No sé, a veces se trabaja con atletas de fondos, que yo les digo, no, hagan fuerza, pero me piden consejos y yo los guío. Entonces, a estas personas les mando MST para esas, no sé, esas rutas de 100 kilómetros de bicicleta y así. Omega 3, suplementarlo si uno no consume pescado frecuentemente. Personalmente, acá en estos países de Latam, no se consume tan fácil. Incluso en Estados Unidos, con la mayoría de los clientes, me he dado cuenta que el pescado no está tan normalizado y no es de buena calidad. Entonces, en cambio, en Europa sí se consume muy buena sardina, muy buen pescado chiquito. Entonces, se se hacen los protocolos con diferentes aproximaciones. Bueno, continuando con la suplementación, muy recomendado un colágeno hidrolizado, full, pero hay mucha marca que no sirve. Sí, en el programa yo especifico, yo no vendo suplementos, pero puedo identificar cuáles sí valen la pena. Y aquí la importancia es el tamaño de la partícula, porque si uno consume un colágeno que no tiene el tamaño correcto, pues no cumple su rol funcional. Estás consumiendo simplemente 10 gramos de proteína efectiva más, que igual el cuerpo tiene que metabolizar y luego resintetizar en péptidos o bípedos de colágeno. Tiene que ser de muy buena calidad. Y obviamente sal y potasio, que es esa recarga electrolítica para tener un balance energético bipolar. La fuerza. Yo les dije que les iba a explicar cómo entrenar, pero esto es un tema muy grande. Pero les voy a dar las bases. Hay que entrenar mínimo 2 veces a la semana fuerza. Mínimo. ¿Sí? Lo ideal es de 4 a 5 o 6, si uno ya tiene una intensidad y el tiempo alta, entrenar 6 veces a la semana, eso sí hay que descansar un día. Y dependiendo obviamente de un entreno, si uno entrena algo muy pesado, full body, pues no. O sea, cada rutina en nuestro programa las hacemos específicamente analizando el contexto de cada persona. Entonces, muy importante eso. Eso sí, puro básico, ¿sí? De la base, porque son los que más reclutamiento de testosterona van a ver. Igual, una de mis conferencias fue sobre hormonas bajo la barra, donde explico la importancia de qué ejercicios maximizan mi testosterona, cuáles maximizan mi hormona del crecimiento, dependiendo de cada objetivo individual, pero por lo general, la mayoría de las personas nunca estimulan la testosterona a nivel entrenamiento. Siempre están en HG, puro growth hormone, haciendo rutinas de hipertrofia con una intensidad inefectiva, y ahí es donde he encontrado muchas fallas. ¿Qué más agregar a un entreno? Un hit o unos sprints. A mí me gustan más los sprints porque se siente muy rico correr como un guepardo, o sea, como que uno se mete un pique y eso te sube la frecuencia máxima y te da un subidón, un reclutamiento de testosterona. Las primeras 2 semanas, si nos ajustamos a este plan, o sea, en esta fase, en la fase 2, por aquí en la adaptación hay que bajar un poco los pesos, porque tu cuerpo va a perder rendimiento, ¿sí? Es un hecho. Entonces, aquí hay que bajarle a la vuelta, decir, bueno, vamos suave, pero una vez ya superaste a la cuarta, quinta, sexta, octava semana, ya uno empieza a romper récords. Y me ha pasado con muchas personas, como que, uy, no, yo jamás pensé que iba a poder pasar de las mancuernas de 25 en elevaciones laterales. Bueno, yo apenas estoy por ahí porque 25 en elevaciones es muchísimo, pero hay personas que están en ese proceso. Bueno, entonces, este módulo es mucho más complejo, pero es muy claro sobre qué hacer, cómo hacer
y por eso en Prime 60 te entregamos la rutina súper procesada con el equipo. Tenemos un preparador que hace seguimiento de todo esto, pero yo soy más de nutrición, pero él me colabora en el planteamiento estructural. Entonces, continuando, vea, yo hablo y organizo unas presentaciones, pero lo importante es el mensaje y lo que se tienen que llevar. Entonces, en 60 días muere tu viejo yo, ¿sí? O sea, es una transformación total simplemente haciendo las cosas bien, ¿sí? Y aquí van a ser tu nuevo yo, que va a estar forjado de carne, con energía constante, músculo firme y una mente clara, que es lo más importante. Esto no es una dieta, es comer, entrenar, pensar, filosofar, ¿sí? Como lo hacían los de la antigua Grecia con tu diseño original, ¿sí? Uno cree que ellos comían pan y uva y todo eso. No, ellos eran domesticadores de animales, los filósofos que definieron el pensamiento crítico moderno, ¿sí? También fueron carnívoros. Claro, ahí ya había un poco más ahí fue que inició a llenarse la nutrición. Pero bueno, si llegaste hasta acá, no sos del montón, sos de los que te interesan tus cambios reales, ¿sí? Y esto no es solo una frase, aunque te dije casi todo. O sea, literalmente en esta clase te expliqué casi todo, cómo hacerlo todo. Pero es una puerta a un conocimiento infinito. Cuando vos te das cuenta cuál es la ruta investigativa, empezás a construir una salud real. Ay, no, es que no me gustó el protocolo keto carnívoro. Conecté más con el paleo porque, bueno, porque yo sí creo en ciertas variables de los micronutrientes y fitonutrientes de la microbiota porque investigué un poco. Está bien, ¿sí? Porque son diferentes modelos de nutrición, pero que todos van alineados a esta base de la nutrición ancestral. Entonces, bueno, ¿te interesa el conocimiento? Seguro. ¿Te interesa un cambio real y funcional? Seguro. Entonces, sea que no conectaste con todo lo estricto del carnivorismo o lo que sea, todos tienen que pasar por aquí, porque todos tienen que empezar ese reset y a partir de volver a tu biología, ya decidís qué protocolo o qué camino de nutrición seguir. Entonces, esto no es datos y un plancito, no, es conocimiento, es una cadena. Y para muchos será solo información y que yo soy otro influencer fitness, bla, 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 bla. Pero para vos puede ser el inicio para dejar de ser una oveja del rebaño que sigue siendo déficit calórico como, ¿cómo es que el cuento? Déficit calórico como 5 veces al día, mi snack, mi porción, y vos ya ves todo lo mismo, te vendo mi código de suplementos, mi código de ropa deportiva, y vos crees que esa es la ruta. Cuando la ruta es realmente conectar con tu biología ancestral. Y yo te puedo garantizar, es más, si no logras, te devuelvo la plata o lo que sea, de que vos en 60 días no vas a reconocer en el espejo el cambio tan abismal que vas a tener. Obviamente es proporcional a 60 días, ¿no? Hay cambios que toman, sobre todo el desarrollo más muscular, ya un volumen mucho más grande. Toma 3, 4 años y ya parecer la roca, cinchos. Toma mucho más tiempo, pero el primer cambio es increíble. O sea, vas a dormir mejor, vas a pensar más claro, vas a verte como con otros ojos. Y lo mejor es que vas a entender el potencial real del ser humano. Todo por volver a tu diseño original. Entonces quiero que vuelvas este video y te quedes pensando bien en estas fases. No puedo. No, vea, se trabó. No me bañó el video. Espere, ya. Ya, fase uno va a ser una adaptación. La mayoría falla en la fase uno porque, ay, no, eso está muy difícil. ¿Cómo así? Me invitaron a tomar y tomé, me dañé mi dieta. Sí, esto no es para gente débil que todavía toma alcohol. Fase 2, la adaptación. Uy, ya empezás a sentir cosas, ¿sí? Fase 3, ya es como, uff, llegué, ya estoy sintiendo. Y ya después vienen las siguientes fases que son una locura. Tienes que entender muy bien la base de la alimentación, carnes, huevos, pescado, vísceras. Las cantidades, obviamente, hay que estudiarlas y analizarlas bien. Igual el mismo cuerpo se autorregula una vez ya estás conectado con tu biología, pero al principio sí hay que tener una guía de las cantidades clara. Y bueno, estas son las mejores grasas. En el programa tenemos una lista específica para cada una de ellas y es muy funcional porque te explica muy bien por qué, la razón detrás. Entonces, es muy educativo también. Bueno, suplementos estratégicos, tener todo esto muy claro
y tu transformación va a ser increíble. Entonces, nada, me despido, espero que te haya gustado este viaje donde te explico exactamente qué hacer para el protocolo de 60 días y donde de la mano de el nutricionista Weston desmentimos toda esta nutrición moderna que tiene el mundo estancado. Entonces, nada, espero que organices tu protocolo y en 60 días logres esta transformación. Adiós.